Hola, mi nombre es Cienya García y en este proyecto realicé una entrevista a un profesionista egresado de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, con el objetivo de conocer más sobre su trayectoria académica, experiencia laboral y perspectiva sobre esta profesión. El entrevistado inició su experiencia laboral como asesor académico en un centro de asesorías brindando apoyo a estudiantes de distintos niveles educativos, desde primaria hasta universidad, principalmente en el área de matemáticas. Posteriormente, comenzó a desempeñarse como docente de matemáticas en nivel secundaria y medio superior en distintas instituciones educativas. Además, participó como profesor en cursos de preparación para el examen Exani 2, impartiendo temas como aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y estadística. Actualmente trabaja como docente en la Preparatoria Estatal número 13 Plantel Azteca Yucatán, donde continúa desarrollándose en el área de temas selectos de matemáticas. A través de esta entrevista conoceremos más acerca de su experiencia profesional, los retos que ha enfrentado y los consejos que puede brindar a futuros estudiantes interesados en esta carrera. Sobre su trayectoria profesional, ¿qué estudió y por qué eligió esta carrera? Yo estudié la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Realmente el proceso de elección fue bastante largo. O sea, no fue mi primera opción jamás. O sea, muchas personas que estudian jamás a la primera es como que su opción. A veces sí es como que estudié lo que siempre quise, pero a veces es como que pues obra del destino o terminé estudiando eso. No fue mi elección, realmente yo quería ser médico desde el inicio, no se pudo. Estudié también ingeniería biomédica un año. No me gustó, o sea, realmente no me gustó y lo dejé. Luego estudié odontología, sí me gustó eso, pero realmente siento que en la parte teórica yo era muy bueno, pero en la parte práctica no lo era. Entonces no tenía esas habilidades. Entonces pues dije, no es seguro que pase, entonces mejor me hago para atrás. E igual era muy caro, entonces es como que un riesgo de no terminar y vamos a decir el riesgo de que sea muy caro a largo plazo, pues me hizo darme cuenta de que a lo mejor no era lo mío y me di de baja. Y luego pues era como que quería estudiar algo y dije, pues nunca había sido malo en matemáticas, en la prepa, en la secundaria, pero al final dije, bueno, pues soy más o menos bueno, porque eso es algo que más tarde uno se da cuenta, uno piensa, soy bueno en matemáticas y cuando entra a la carrera luego ve que no realmente. Entonces era como que, bueno, soy más o menos bueno, pues voy a estudiar esa carrera. Y fue cuando yo me decliné a estudiar. Sin embargo, habían dos opciones, enseñanza de las matemáticas y matemáticas puras. La verdad no investigué cuál era la diferencia, solo dije enseñanza y ya está. ¿Ok? Y me decliné por eso y por eso estudié licenciatura en enseñanza de las matemáticas. ¿Qué fue lo más difícil en su formación profesional? Lo más difícil fue ese choque que te estaba comentando, porque uno ve matemáticas a nivel secundaria, preparatoria, pero no es nada que ver con la matemática que uno piensa. Es una matemática bastante, vamos a decirlo informal, así como que más sencilla, más limitada. Y cuando entra a la carrera, pues ya te enseñan también, entre comillas, un poquito más complejo las matemáticas. Entonces, como que yo pensaba que sabía matemáticas y entro a la carrera no sabes realmente matemáticas, porque la matemática que se enseña en media superior no es realmente toda la matemática, es una porción. Y vamos a decir que es de lo más sencillo, lo más básico que te enseñan en media superior, pero hay más matemática, más compleja. Entonces, eso fue lo más difícil, el choque entre creo que sé matemáticas y cuando entro realmente no soy tan bueno. Y por último de esta parte, ¿qué conocimientos y habilidades considera indispensables para este campo? Que por una parte la base, que es la matemática, y lo otro es pues lo social, la capacidad para relacionarte con los estudiantes, con otras personas, hablar y comunicar. Si no tienes estas habilidades, pues se va a hacer un poquito complicado, porque pues en la carrera tienes que estar preparando tus clases, practicas tus clases con tus compañeros. Puedes saber muy bien matemáticas, pero si no tienes la capacidad de comunicarlo, entonces pues viene el problema. Entonces, si no tienes esta habilidad pues, de comunicar ideas, y si no dominas el área, va a estar complicado. Entonces es muy importante dominar el área, porque si no lo dominas, pues está difícil de enseñar. Tú puedes exponer bien, puedes hablar bien, pero si no sabes de qué va el tema, entonces está complicado. Entonces serían esas dos ideas más que nada, esas dos bases. De ahí, sobre el ejercicio profesional actual, ¿en qué consiste como tal su trabajo actualmente?
Actualmente pues es proporcionar clases a nivel media superior. Entonces, pues ¿en qué consiste? Planear clases, ejecutarlas, evaluar, darle seguimiento a los estudiantes, ¿sí? Transmitir pues, el conocimiento de la matemática, pero a nivel medio superior. Y así su trabajo, ¿qué habilidades utiliza con mayor frecuencia? Tanto las que ya comentó como otras que utilice más. Pues la habilidad que utilizo más que nada, pues son varias, ¿no? Hay que tener varias. En esta profesión es como, no sé si has escuchado, es como que somos todólogos en cierta parte. O sea, no somos los más expertos en todo, pero hay que saber un poco de todo, en lo social, un poco en lo salud, en lo psicológico, por así decirlo. Y pues esta parte ya hablando de la docencia, que es la capacidad de planear. Tienes que planear bien tus clases, porque no vas a llegar y improvisar una clase, porque pues no va a funcionar. Tienes que planear, y para planear, cuando estés planeando, tienes que dominar el tema, saber qué va, conocer qué son o cuáles son las dificultades que el estudiante puede presentar. Pues hay que motivar en tus planeaciones, hay que incluir pues, dinámicas en lo que se pueda que motiven a los estudiantes, y bueno, pues, llega la parte de ejecutar tu planeación, exponer la clase, tienes que dominar en cierta parte pues recursos tecnológicos, toda esta parte, porque pues ya ahorita en la actualidad ya un maestro no puede ser tradicional de limitarse a solo la pizarra como era antes. Entonces ya surge una nueva habilidad, que es la capacidad de utilizar herramientas tecnológicas. Y esta es la parte de conocer las teorías de la didáctica, de cómo aprende el ser humano en sí. Entonces eso diría que son como que lo principal. ¿Qué retos o cuáles son los principales retos que enfrenta día a día? Es un montón. Diría que el principal es la motivación que tienen los estudiantes, ¿sí? Porque pues hay estudiantes que se prestan, hay estudiantes que no se prestan, que no les interesa la asignatura, en general no les interesa estudiar. Entonces es como que cómo motivas a esos estudiantes que les interese el estudio. Pero hay otras cosas realmente. A ver si por ejemplo en el salón no hay un proyector, entonces cómo utilizas el software en internet y todas estas cosas tecnológicas si no cuentan con la infraestructura, por así decirlo. A veces el apoyo que puedas tener por parte de la escuela, si propones alguna situación y te lo aceptan, a veces no, todo depende, ¿no? Pero hay un montón de situaciones, y a veces, ¿qué tal y si el salón no tiene el clima? Entonces hay algo que se le conoce como el clima escolar, que es cómo te sientes tú dentro del salón, dentro de la escuela. Entonces no se vuelve idóneo para las clases. Entonces imagínate estar dando clases o estar tomando clases en un salón donde hay mucho calor, o donde entran mucho los rayos del sol, ya viste que inciden en la pizarra y a veces no se alcanzan a ver. Hay un montón de cosas, entonces diría interés, infraestructura. La enseñanza es un proceso complejo realmente. Todos aprenden diferente y a diferentes ritmos. Entonces también eso es un reto, porque a ti se te puede facilitar cuando te está enseñando el maestro, pero a otro compañero no. Entonces, ¿cómo checas, cómo vas balanceando eso de que todos vayan al mismo nivel? Y que es uno de los principales retos que tiene, que se me acaba de acordar. Si no conoces esas leyes, esos derechos que tiene, te puedes meter en un problema legal. Por malentendidos, ¿no? Por malentendido te pueden meter en problemas legales. Igual, inclusive si tú no tienes, por ejemplo, la culpa, pero hiciste omisión al protocolo, te puedes meter en problemas legales. Y dejando de lado como la parte tal vez negativa o más difícil, ¿qué satisfacciones le da a usted su profesión? A mí, en lo personal, porque creo que cada persona es diferente, Sí. pues a mí la satisfacción es que una persona haga algo, ¿sí? Y que diga, bueno, pues lo aprendí del maestro, ¿no? Gracias al maestro logré hacer esto, o algo que dijo el maestro, algo que me aportó el maestro me sirvió en mi vida de alguna forma, lo utilicé. Entonces para mí esa es la mayor satisfacción que pueda, ¿no? Que la persona, que el estudiante le sirva algo de mí. Bueno, ahora yendo por la parte del mercado laboral, ¿cómo describiría las oportunidades laborales actuales en esta área? No, aquí sí es muy negativa. Bueno, desde mi punto de vista es muy negativa la parte laboral, la parte económica, es muy negativa. Un docente, porque hay maestros que no son docentes, Sí. sino que estudiaban ingeniería y luego pues que su maestría en educación. Y por otra parte está los que sí se forman como maestros, ¿ok? Y esos la tienen más difícil. ¿Por qué? Porque si no trabajas en una escuela, ¿dónde más vas a trabajar?
Entonces nada más es como trabajar, en mi caso puedo trabajar en una escuela, cualquier nivel, en este caso primaria, secundaria, prepa. Para universidad está difícil porque tienes que tener maestría, entonces puedo trabajar en escuelas, puedo trabajar como investigador, también puedo meterme y hacer una maestría y luego investigo y luego me meto como investigador y ya está. Y pues obviamente pues puedes dar asesorías, puedes trabajar en centro de asesorías, trabajé en centro de asesorías de hecho, también trabajé dando cursos propedéuticos para entrar a la universidad, creo que es el Exani 2, di cursos de Exani 2 y básicamente pues eso. Si no es acá, no es ninguna parte de lo que yo te acabo de comentar, pues no es como un ingeniero, que si un ingeniero pues es ingeniero puede trabajar en otra área, no necesariamente acá. Pero un docente, si no encuentras trabajo como docente, va a estar difícil. Entonces, como que sí, el campo laboral es muy cerrado. Ahora también el problema, porque el problema es que en las escuelas particulares, no, en las escuelas particulares está muy feo el caso. Y para entrar aquí en las escuelas públicas tienes que tener un proceso de participación, proceso de selección, tienes que cumplir con experiencias. Y ahora viene el problema, tú puedes sacar 100 en el proceso, pero si no hay vacantes, adiós tu 100 y tienes que volver a presentar de nuevo. Y lo mismo, vuelves a sacar otros 100 y no hay vacantes, lo siento. Y puede ser que en la tercera presentaste y te fue mal, y ahí sí se abrió una vacante, pero como hay alguien arriba de ti, ahí se lo dan. Entonces, no es sencillo porque pues uno puede decir, bueno, en la escuela, pero en la escuela inclusive entrar es difícil. La siguiente pregunta es de qué especialidades o áreas de crecimiento están surgiendo. De las que he escuchado, se divide como que en áreas. Por ejemplo, yo que estudié licenciatura en enseñanza de las matemáticas, pues me puedo especializar en probabilidad o me puedo especializar en cálculo. Entonces, como que en esas subramas de las matemáticas me puedo especializar. Pero sí puedo en cosas de probabilidad, en matemática aplicada, cómo aplicas esas matemáticas en la solución de problemas. Especialízate en cálculo, en geometría. ¿Y qué recomendaría aprender desde ahora para poder destacar y tener como más oportunidad? ¿Qué recomendaría? Pues dominar las matemáticas comenzando desde aritmética. Álgebra son las principales dos herramientas que uno tiene que dominar. No tiene que tener problemas con sumar fracciones, entenderlas. Entonces, pues es conocer esta parte de cuáles son las dificultades que puede tener el estudiante con relación a las matemáticas. ¿Qué perfil cree que encaja mejor con esta profesión? Sinceramente, va en contra de lo que pienso, pero creo que una de las características principales como perfil de un estudiante es que sea extrovertido, que no tenga pena, que sea bastante social, que tenga la capacidad de hablar frente al público, porque si no tienes esa característica, pues sí te impacta bastante. En cambio, un maestro que sea más liberal, más extrovertido, pues tiene esta capacidad de hablar, de comunicar las ideas, por lo general pues explica bien, ¿okay? Igual a veces por el tipo de características que tienen esas personas, pues sus clases son más dinámicas, porque son menos serios. La segunda, que sea pues una persona ordenada, planificadora, ya ves que los maestros tienen que planear clases. Y la última, por así decirlo, es dominar el tema.